En una entrevista concedida a CNN, el ex primer ministro británico Boris Johnson arremetió duramente contra el presidente francés Emmanuel Macron y contra otras potencias europeas por su falta de inteligencia y de acción al comienzo del conflicto militar en Europa del Este. Recordando aquellos días anteriores al conflicto, durante la entrevista Boris Johnson no perdonó, acusando a Macron de haberle tenido miedo a Rusia y a otras potencias de haber cometido errores graves por intereses personales, creando división entre las naciones occidentales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Hace poco, el ex primer ministro británico Boris Johnson tuvo una entrevista dirigida por la cadena CNN, en la cual expresó que las actitudes de las naciones occidentales varían mucho de cómo son ahora a cómo fueron antes de que Moscú lanzara su operación militar especial, señalando a 3 países líderes de la Unión Europea en comentarios que probablemente no serán bien recibidos en las capitales europeas. El ex primer ministro británico Boris Johnson ha afirmado que el gobierno de Macron estaba en negación ante la perspectiva de un conflicto militar en Europa del Este y ha acusado también al gobierno alemán de haber favorecido inicialmente una rápida derrota militar de Zelensky para poder evitar un largo conflicto. Aunque Johnson subrayó que las naciones de la Unión Europea se unieron más tarde a Zelensky y que ahora le prestan un apoyo firme, dijo que eso no fue así de forma universal en el periodo anterior a la operación militar rusa. Recordando los momentos anteriores al conflicto, Johnson declaró: "Esto fue una gran conmoción. Podíamos ver cómo se acumulaban los grupos tácticos de los batallones rusos, pero los otros países tenían perspectivas muy diferentes", así dijo Richard Quest, de CNN en Portugal. El ex primer ministro británico no dejó de apuntar a Francia. "No duden de que los franceses han estado en negación hasta el último momento", soltó acusando a Emmanuel Macron de tener miedo a Rusia. Después arremetió contra Alemania diciendo: "El punto de vista alemán fue en un momento dado que si iba a suceder lo que sería un desastre, entonces sería mejor que todo terminara rápidamente y que Zelensky se retirara", así afirmó Johnson. Boris Johnson dijo comprender el punto de vista alemán por razones económicas, pero después continuó: "No podía apoyar eso, me parecía una forma desastrosa de verlo, pero puedo entender por qué pensaron y sintieron como lo hicieron". Johnson también criticó la respuesta inicial de Italia y la amenaza de conflicto en Europa del Este. Dijo a Quest que su gobierno, entonces dirigido por Mario Draghi, en un momento dado simplemente dijo que no podría apoyar la posición que estábamos adoptando, dada su enorme dependencia de los hidrocarburos rusos. Johnson dijo que una vez que Rusia lanzó su operación en febrero, las actitudes en toda Europa cambiaron rápidamente. Expresó: "Lo que ocurrió fue que todo el mundo, alemanes, franceses, italianos, todo el mundo, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entendieron que simplemente no había opción porque no se podía negociar. Ese es el punto clave". Su comentario suscitó una mordaz reacción por parte de Alemania, quienes insinuaron una duda sobre la salud mental del ex ministro británico, acusándolo de tener una relación única con la verdad. Por medio de un portavoz del canciller alemán Olaf Scholz, rechazaron las afirmaciones con una indirecta diplomática a Johnson. "Sabemos que el muy divertido ex primer ministro siempre tiene una relación única con la verdad. Este caso no es una excepción", así dijo el funcionario. Miguel Berger, el embajador alemán en el Reino Unido, respaldando la desestimación de la versión de Johnson. Sin embargo, las afirmaciones de Johnson hacen eco de los comentarios de Andriy Melnik,
ex embajador de Zelensky en Alemania, quien ha afirmado que los políticos alemanes le dijeron antes de la operación que esperaban que su país fuera derrotado en 3 días y que por tanto era inútil prestarles ayuda. Melnik afirmó en Twitter en marzo: el 14 de febrero advertimos a los políticos alemanes: Kiev puede ser atacada en los próximos días. Necesitamos urgentemente 12.000 recursos antitanques de Alemania. En respuesta hemos recibido solo burlas. Tan deprimente, tan indignante. Más tarde afirmó que el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, estaba en contra de suministrar apoyo o de cortar a Rusia de los pagos bancarios internacionales de SWIFT. Melnik declaró que Lindner le había dicho con una sonrisa que pensaba que Ucrania se derrumbaría en pocas horas y que estaba dispuesto a hablar con un régimen que sustituyera al de Zelensky. El ministro de Finanzas alemán negó la acusación. Por su parte, el presidente francés parece haber preferido quedarse callado y guardarse sus comentarios, probablemente porque no quiera ni siquiera recordar lo que pasó en aquellos días, ni llamar la atención sobre eso. Pero como dicen, quien calla otorga, pues es innegable que la inteligencia francesa dejó mucho que desear. En los meses anteriores a la operación militar especial de Rusia, el 24 de febrero, las evaluaciones de Francia habían contrastado con las sombrías predicciones de los aliados, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, que decían que el comienzo de un conflicto serio era inminente. Altos cargos del gobierno de Emmanuel Macron insistieron en que no había ningún indicio de un conflicto a gran escala y el presidente francés mantuvo la diplomacia hasta el último minuto, reuniéndose con el presidente ruso en persona en el Kremlin e intentando organizar una cumbre con el presidente estadounidense Joe Biden. Como consecuencia de esta falta de fiabilidad, quien pagó los platos rotos fue el jefe de la inteligencia militar francesa, quien tuvo que dejar su puesto después de que en París no predijeron con exactitud, en contraste con los aliados occidentales, el conflicto que se estaba gestando en Europa del Este. El tenor de las declaraciones de Johnson fue que solo Gran Bretaña y Estados Unidos juzgaron correctamente las intenciones del líder ruso. En la entrevista, Johnson dijo que una vez que Rusia lanzó su operación, las actitudes en toda Europa cambiaron rápidamente. Criticando a su propio mandatario, el periódico francés Le Monde afirmó que el conflicto había puesto de manifiesto las diferencias entre los servicios de inteligencia de Francia y los de Reino Unido y Estados Unidos, subrayando la falta de eficacia y autonomía de la inteligencia francesa. El periódico francés escribió: aunque esta dependencia de la inteligencia anglosajona existe desde hace mucho tiempo, en particular en la lucha contra amenazas y en el espacio, la guerra de Europa del Este se ha puesto en evidencia de forma cruda. De hecho, Estados Unidos disponía de información de alta calidad sobre los preparativos rusos y tomó una decisión sin precedentes, varias semanas antes de la operación, de hacer pública la información en un intento de presionar al líder ruso de desistir de su plan de acción. Alexandre Papa-Emmanuel, profesor del Instituto de Estudios Políticos IEP de París, especialista en inteligencia, dijo que Washington había empleado una nueva táctica al utilizar la inteligencia para tratar de presionar a un líder extranjero y cambiar su curso de acción, y que Francia era consciente de que su propia inteligencia había fallado en esta ocasión. Durante su mandato, Johnson tuvo una estrecha relación con Volodymyr Zelensky. Antes de que fuera obligado a dimitir por repetidos escándalos que arruinaron su reputación, ahora vuelve con declaraciones del tipo "te lo dije", creando división y tumulto entre las 3 potencias más grandes del continente europeo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.